Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. En este capítulo vamos a indagar sobre algunos aspectos sobre el amor, la tolerancia, la aceptación, el convivir, la evolución de las sociedades, las restricciones que a veces la cultura impone para la manifestación y expresión de distintos tipos de amor. Y no nos podíamos quedar muy lejos del amor sin invitar a Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por tenerme acá en este set bonito que tienen. Muchas gracias Isabel. Bueno, me gustaría partir un poquitito desde la contingencia, ya que estamos con un presidente recién electo. Me gustaría saber espontáneamente qué significa para ti todo esto y cómo te has vivido los primeros días de esto. Es una sensación que tiene dos lados, ¿no? Es como una moneda. Primero, es un alivio profundo, un alivio de sacarse del horizonte una presidencia de extrema derecha con posiciones en relación a la diversidad sexual y de género, que son finalmente posiciones respecto a mi propia familia, a mis propios amigos, muy extremos, muy duros, muy inflexibles, y después rápidamente una sensación de responsabilidad tremenda, porque claro, si apoyas a nivel personal, por lo menos, yo apoyé con mi voto al presidente electo. Ahora siento que todas las personas que hicimos eso, que votamos por un candidato, tenemos que hacernos cargo de ese voto y tenemos que preocuparnos de que el país salga lo mejor posible, mucho más fuerte después de este periodo, ¿no? Creo que es responsabilidad de nosotros. De repente tenemos esta costumbre paternalista terrible de que esperamos que el Estado haga todo, ¿no? Como parte de la sociedad civil, pero también como mujer, como lesbiana, como mujer que está ahí en los 30 y tantos, ya más cerca a los 40, creo que está más que claro que las mujeres tenemos mucho que decir, que las diversidades sexuales y de género ya no somos una minoría, ¿no? Sino que somos una mayoría que cree en el amor, que cree en la familia, y que nos corresponde hacernos cargo. Entonces aquí llega esta otra sensación de vale, es harta pega, pero bueno, para eso estamos. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la aceptación, la tolerancia? ¿Te gustan esos términos? ¿No te gustan? Mira, tolerancia no me gusta, porque lo pongo en práctica y digo, bueno, yo tolero a mí me toleran, y como, a ver, yo no quiero tolerancia respecto a mí. Te puedo caer bien, te puedo caer mal, pero en relación a mis derechos fundamentales incluso, la tolerancia no corresponde, ¿no? No es como, bueno, mira, yo te tolero, entonces no te pego en la calle. Como, a ver, no me puedes pegar en la calle, independiente de tu perspectiva respecto a mi vida personal y privada. Es muy raro esto que ocurre con la diversidad sexual y de género. Yo creo que es una cuestión súper importante de hablar con las personas que no son parte de la diversidad sexual y de género, porque por algún motivo se espera que tengamos un acercamiento, una lógica a cómo nos comportamos, qué hacemos, qué aceptamos que nos digan, que es distinta a la que tendría, no sé, un hombre heterosexual, por ejemplo, una mujer heterosexual. Si yo a un hombre hetero le digo, mira, yo te tolero... Te necesito hacer una pregunta. Me gustaría que pudieras indagar un poquitito sobre la diferencia entre tolerar y aceptar, ya que como estamos viendo que no son los mismos conceptos, tolerar, por lo que tú ya me empiezas a mostrar de poquitito, tolerar tiene un poco que ver con que, como se dirían con los argentinos, como que te banco, no me gustas, no te acepto, no te respeto, pero me aguanto que estés acá. Tolerar tiene para ti quizá un poquitito más esa connotación, o cómo tú connotas aceptar y lo distingues de tolerar. Yo creo que la diferencia ahí es clave, porque tolerar de alguna manera es como te aguanto, te banco, medio obligado. Aceptar es genuinamente decir, bueno, sí, tú eres parte de la sociedad y yo te acepto como parte de la sociedad, y espero además que tú puedas darle a la sociedad lo suficiente como para hacer un impacto positivo y involucrarte de manera tal que lo que tú pongas en la sociedad haga que la sociedad sea mejor, ¿no? Que crezca. En cambio, te banco una cuestión que es como, mira, ahí, ¿no? Ahí nomás.
¿Y cómo va esto por el otro lado? Porque igual si uno deja un poquitito entre paréntesis los aspectos como legales, normativos, y entramos de plano a lo cultural, lo social, que no vivimos desde el plano como legislativo o normativo legal la mayoría de las personas. También quizá, ¿cómo ven esto de tolerar a los que requieren un tiempo de tolerar antes de aceptar? No sé si me explico la claro. transición un poquitito cultural. Mira, esa es una pregunta difícil, es súper difícil porque yo podría decirte, mira, nos corresponde ser pacientes, trabajar, sensibilizar, educar, pero también puedo decir, mira, francamente no es mi problema, ¿no? También podría decir eso. Y en la comunidad, en la población que es parte de la diversidad sexual y de género, cohabitan ambas posturas. Existe Fundación Iguales en gran medida para trabajar en este proceso de sensibilización respecto a la diversidad sexual, respecto a la diversidad de género en todos los espacios sociales. Pero también sucede que ese espacio es como, mira, voy a ser súper paciente respecto a tu homofobia, cuando tu homofobia en verdad es tu problema, no el mío. Pero podríamos ahí indagar un poquitito los matices para ir pudiendo distinguir algunas cosas. Una cosa es homofobia, que finalmente hay un rechazo casi hormonal, emocional, de choque casi. Y otra cosa también es una mirada cultural más larga en donde uno pudiera decir, Chile igual va bastante atrasado en la convivencia armónica de distintas formas de vida. Entonces uno pudiera decir, bueno, a veces los procesos culturales son más lentos de lo que quizá algunos sectores pudieran sentir. Claro, pero entonces, hay algunos sectores, ¿no? Que uno diría claramente este sector siente una resistencia a la diversidad sexual y de género. Sin embargo, esa resistencia en ningún caso puede traducirse en ningún tipo de limitación a los derechos de las personas que son parte de la diversidad sexual y de género, ni a la sana convivencia, ¿no? Yo puedo entender que a alguien no le guste el rojo, pero si el color institucional es el rojo, se tendrá que acostumbrar a que el rojo está, ¿no? O el verde, qué sé yo, el azul. Aquí hay una cuestión que es bien importante, que es entender que las normas sociales son normas para todo el mundo. Y por tanto, la libertad de una persona y la libertad de la otra tienen que coexistir y poder cohabitar. En ningún caso la libertad de una persona puede ir en desmedro a mi libertad, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido históricamente con la diversidad sexual y de género. Como existe esta norma cultural que dice, bueno, que tienes, en algunos casos otorga el derecho a ser una persona que no se refiere a la diversidad sexual y de género con respeto, o que siente rechazo, o que cree que puede sentir rechazo, que el rechazo es una cosa natural, que es algo bien visto, también tiene distintos enfoques, ¿no? Eso no quiere decir que sea tan válido, ¿no? Y es una cuestión que yo creo que las elecciones, los discursos, la calle ha ido dando cuenta de una evolución tremenda en Chile en este sentido. Piensa que a fin de los años 90 la sodomía era un delito en Chile y no estaban reconocidas distintas formas de matrimonio, distintas formas de familia distintas al matrimonio tradicional, heterosexual, casados con hijos, ¿no? Y eso ha ido cambiando de tal manera que hoy tenemos una ley antidiscriminación no tan buena, pero la tenemos, una ley de identidad de género, un acuerdo de unión civil, no hay diferencia entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, tenemos matrimonio igualitario que debiese entrar en vigencia en marzo, lo que viene con derecho filiativo, posibilidad de adopción para las parejas del mismo sexo, la diversidad sexual. Tenemos que entender que para que haya llegado ahí tiene que haber pasado algo en el país, ¿no? Y creo que es importante reconocer que si bien hay espacios en los que no hemos avanzado lo suficiente, espacios que son más resistentes, también hay que reconocer que socialmente la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, que no son sino manifestaciones de odio hacia formas distintas de vida, son cuestiones que no están tan aceptadas, ¿no?
Sí, por eso te decía que como país, uno mirando un poquitito así como los noticiarios de otros países, uno nota que hay cosas que se han naturalizado mucho más como ya parte del cotidiano. Y en Chile todavía hay algunos sectores más adelantados, pero hay otros que están bastante, muy atrás. Yo me imagino que deben haber localidades en Chile donde, por ejemplo, las parejas homosexuales quizá ni se vean. Entonces tenemos distintos grados de avance en un país distinto, diferente, donde algunos, incluso en Santiago mismo uno nota incluso barrios, o sea, me dice, mira, en este barrio uno nota con mucha mayor frecuencia parejas homosexuales y uno de repente va para otro barrio y no ve ninguna. Así sí, con distintos. Supuesto. Entonces uno constata que, claro, esa gente que vive esa experiencia lo normaliza mucho más rápido del que viene a Santiago del campo y llega y dice como qué está pasando acá, y hay una sensación un poco de descolocar, incluso antes del juicio o antes de algún tipo de fobias, como hoy no lo había visto nunca. Claro, como quedarse mirando. Claro, o sea, por ejemplo, ver a dos personas del mismo sexo besarse de forma presencial, tampoco eso es una experiencia que uno diría, no, todo el mundo en esta altura de la vida, todo el mundo lo ha visto. No, por supuesto que no. Hay gente que nunca lo ha visto, entonces, antes de la homofobia también viene un tema de que lo novedoso, lo extraño, lo descolocador, o el que viene de una formación más religiosa y de repente llega a la sociedad y queda un poco así como, ¿qué es esto? Claro, yo creo que no es bueno pensar que Chile y todo Chile es una sociedad homogénea, intolerante hacia la diversidad sexual, y eso significa que, por supuesto, hay una gran tolerancia que se ha ido construyendo, pero también, por supuesto, hay que dejar muy en claro que nos falta mucho, que no es extraño para los medios de comunicación y, por supuesto, para Fundación Iguales, recibir denuncias de abuso, de ataques, de crímenes. Hay un trabajo permanente con Fiscalía, hay un trabajo con el sistema de apoyo a víctimas, para avanzar en eliminar de una vez por todas la violencia hacia las personas que son gay, lesbianas, bisexuales y trans. ¿Has notado que se ha ido mermando, se mantiene, aumenta? ¿Cómo ves esa tendencia? Las estadísticas son difíciles, son súper difíciles en este sentido, porque pasa lo siguiente. Estamos todavía en un margen temporal y cultural en que estamos avanzando hacia la... ¿Cómo decirlo? A entender que existe una ley antidiscriminación, a entender cómo funciona una ley antidiscriminación como la que tenemos, a reconocer qué es discriminación y qué no es discriminación. Y por tanto, ya pasamos la primera fase, que esto está estudiado a nivel mundial, ¿no? Que es la primera fase de este tipo de normativa. Es la fase en que la gente se sorprende y no sabe cómo usarlo, ¿no? Después empieza a entender qué es una discriminación y que no está bien, ¿no? Que ya no es como, no, pero es normal, es parte de la vida, ¿no? Dijiste que eras gay en la pega y te echaron, normal, ¿no? Es como, no es normal, no está bien, de hecho, porque el hecho de ser gay o no ser gay no te califica en nada en relación al trabajo, ¿no? Entonces, luego viene toda una parte de entender qué es la discriminación como profundamente y que eso está arraigado en la sociedad, de tener mecanismos de control y de penalización de la discriminación arbitraria. Y a ese punto todavía no hemos llegado. Entonces, lo que vamos a ir viendo, yo creo que durante los próximos 5 o 10 años probablemente, es un constante aumento en la estadística, porque la gente va entendiendo lo que es, cómo funciona, cómo acceder a la justicia, denuncian, las denuncias se hacen efectivas, ya no, de a poco empieza a eliminarse esto de llegar a decir, mira, me discriminaron por ser lesbiana, por ir caminando de la mano con mi polola, por poner un ejemplo, y un tipo se bajó del auto y me pegó. En algún momento tú llegabas con eso a las policías respectivas y decían como, bueno, señorita, ¿qué esperabas, no? Que es la revictimización de la víctima, como usted se lo buscó, culpar a la víctima, que también es una cosa que está siempre ahí dando un poco vuelta. Y por lo tanto, estamos ahora cada vez con más volumen de casos, pero es porque estamos viendo más.
¿no? No es aún, en mi criterio, no es aún porque está aumentando la violencia, porque cada vez la podemos recoger más como un efecto social. Sí, porque ahí se van correlacionando, a lo menos, dentro de todas las complejidades, hay dos variables. Por un lado, se va avanzando en el entendimiento de la sociedad de lo que es un convivir armónico, respetuoso, desde la aceptación, que eso va moviéndose más lento, pero por otro lado también, como tú señalas, mucha más gente ya se empieza a manifestar también abiertamente. Entonces pasa también que, como tú dices, claro, pueden haber quizá más denuncias, pero es porque mucha más gente ya se está expresando. Entonces ahí va a empezar a calibrar estas dos de a poquitito, ahí como que yo creo que uno de los ejemplos, un ejemplo dolorosísimo, tiene que ver con la quinta región. Durante los últimos 15 años, la quinta región, 20 años incluso, no 15, la quinta región se ha considerado una zona roja para las mujeres lesbianas. Hay un montón de casos de ataque a mujeres lesbianas. Y en reuniones entre las madres, entre los parientes familiares de las mujeres atacadas, asesinadas en la quinta región, se han dado cuenta que dentro de los relatos hechos a la policía nunca dijeron que su hija era lesbiana, inicialmente, ¿no? Quienes fueron atacadas hace, no sé, 10 años atrás, pero que ellas sí sabían familiarmente que este ataque se había producido porque eran lesbianas, ¿no? Que las familias sí sabían que tenía que ver por cómo se veían, cómo se comportaban, porque andaban de la mano con alguien, etc. Entonces, ese efecto socialmente, a nivel de los números que pueda tener Fiscalía, por ejemplo, no se recoge, ¿no? Porque es algo que no está denunciando. O sea, hay una primera línea de preocuparse. Una primera distorsión, primero, porque la causa del ataque queda oculta, entonces no se tabula como un caso particular. Luego hay que entender que la tabulación como tal es algo que está empezando a hacerse, ¿no? A pesar de que la ley antidiscriminación va a tener 10 años ya, ¿no? El 2012 salió. Estamos ahí muy cerca. Entonces, también hay que entender que es difícil cuando no existe legalmente una forma de nombrarlo, ¿cachai? En el fondo necesitas que exista una ley antidiscriminación, decir que esto es discriminación arbitraria, para poder decir, acá está, esta es la ley que se aplica, estas son las agravantes, y ahí recién uno puede capturar esos datos. De lo contrario no existen, y pensamos que en Chile los ataques son pocos, y para darnos cuenta de que no son pocos tiene que pasar algo horroroso como fue lo de el asesinato a Daniel Zamudio. Sí, algo te quería consultar que me llamó la atención de lo que tú señalabas, que eran las zonas rojas. Creo que ahora recuerdo que quizá algo con Zamudio también tenía que ver con zonas rojas, pero bueno, entiendo en el contexto que tú me lo dices, pero ¿me puedes contar qué son las zonas rojas? ¿Cómo se identifican las zonas rojas? ¿Cuál es la alerta que gatilla una zona roja? ¿Dónde uno puede informarse de zonas rojas, por ejemplo? La zona roja es una manera de llamarle a un territorio en que se están produciendo ataques. En este caso zona roja en relación a asesinatos a mujeres lesbianas, pero esto es probablemente una forma de reconocer un territorio que viene del feminismo, ¿no? Zona roja son espacios en que finalmente uno sabe que a nivel cultural está pasando algo que se remite también a lo que sucede en las instituciones locales, ¿no? Territoriales, y que deviene en que hay más casos en este caso, asesinato a mujeres lesbianas. Valparaíso, de repente empezamos a mirar este catastro y tenía 6-7 mujeres asesinadas lesbianas. Entonces uno dice, a ver, está pasando esto a nivel territorial porque no hay en, no sé, O'Higgins o un poquito más allá, Maule. Entonces así se reconoce. ¿Y esas zonas ustedes las comparten, las difunden? ¿Hay algún lugar donde, por ejemplo, una persona, no sé, pues imagino, viene un extranjero, una lesbiana extranjera, por ejemplo, llega para acá así y piensa que se puede caminar, y uno no dice, no, métete a www no sé qué, y ahí más o menos no lo tenemos, nada así. No lo tenemos tipificado así, o es una buena idea, sin embargo. Pero sería muy difícil porque finalmente, por un lado, no tenemos el total de los casos. Muchos de estos casos quedan impunes
Entonces tampoco podríamos decir, mira, acá asesinaron por lesbofobia, porque en el fondo no sabemos cuáles son las motivaciones y un caso queda impune. Así no se junta la cantidad de pruebas suficiente. Entonces no existe, pero las personas que nos sigan en redes sociales, en Iguales Chile, o que sigan a otras organizaciones, pueden ir viendo los casos donde nosotros vamos subiendo información de manera constante. Me gustaría entrar a indagar otro aspecto sobre el amor particularmente, para ir pudiendo connotarlo de forma más amplia. Uno puede recordar, así como el amor es el amor entre un hombre y una mujer para que formar familia. Una cosa media católica, bien como tradicional. Y desde ahí, ¿cómo se ha ido entendiendo para ustedes, o en la actualidad, cómo entienden el amor? Tú particularmente, ¿cómo entiendes tú el amor? Para mí el amor es un compromiso restricto, y el amor hacia mi señora es un compromiso restricto hacia mi señora, con mi señora, y en relación a nuestra familia. En Chile, ¿qué es una familia? Es una cuestión que está bastante abierto, ¿no? Un núcleo familiar reconocido por la justicia, por el poder legislativo, por el ejecutivo. Es un núcleo familiar que puede estar compuesta por un hombre, por una mujer, niños o no, pueden estar casados o no, pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, pueden haber niños en ese caso también. Está reconocido por todos los poderes del Estado esta diversidad familiar, y esto tiene que ver con qué es Chile. Que es una cuestión que la gente de repente alucina con esto. Lo que nosotros estamos haciendo no tiene que ver con inventar un Chile, no tiene que ver con inventar familias, no tiene que ver con pensar como en el futuro extraño, sino que tiene que ver con familias concretas, de ahora mismo. La Fundación en este momento tiene un vínculo con un grupo importante de familias que se componen por dos padres o dos madres y sus respectivos hijos e hijas. Son un grupo potente, precioso, lleno de niños saludables, chistosos, mal portados, igual que cualquier niño dependiendo de la edad. Y esa familia se unen por amor, por un vínculo entre los adultos en relación a los niños, que en muchos casos han traído a este mundo por su voluntad procreacional. Y por tanto, cuando pensamos a nivel normativo qué tiene que entenderse por amor, o por amor, en verdad a nivel normativo no hay mucho que agregar, pero por familia hay que entender que las familias en Chile, mucho antes de la demanda de parte de la diversidad sexual y de género respecto a el reconocimiento familiar, está la demanda de los hijos naturales versus los legítimos, ¿no? Y eso lo sellamos a finales de los 90. Está el divorcio y el reconocimiento de las parejas de hecho, reconocimiento que luego fue de parejas de hecho tanto homosexuales como heterosexuales, y por tanto la familia como un vínculo, como una unidad en que articulamos un vínculo especial, es una construcción que hemos ido modificando durante los años y que sabemos que lo hemos ido modificando. En Chile el grueso de la familia no se organizan para procrear o casarse y luego procrear. Yo de hecho no conozco a nadie que se haya casado para procrear. La gente se casa por amor, ¿no? Y se casa porque el matrimonio finalmente es simbólicamente algo muy importante. Uno se casa con su familia, con sus amigos, con su círculo, y ese gesto, que desde marzo va a poder ser frente al Estado, es un gesto que te determina socialmente como un núcleo familiar, ¿no? Y eso es fantástico, porque dejas de o no estar en ningún lado, estar en tu familia de origen, y empiezas a estar en una familia que tú estás construyendo y que tienen los mismos desafíos que cualquier familia, ¿no? Que tu familia, que la familia de cualquier vecino. Convivir, Sí, claro. Están los mismos problemas, hay que tapar, no sé, la pasta de dientes, los niños se tienen que comer los brócolis, ¿cachai? Todo eso existe, las cuentas, los dividendos, todo eso es parte de una familia compuesta por parejas del mismo sexo. Yo creo que la sociedad ha ido de a poquito viendo eso. Entiendo que todavía como que
cuesta, pero ya está, hay que dejarlo ir, esto es Chile es así. Sí. Oye, te quería preguntar una meta pregunta. Si te molesta que a veces te pregunto como Isabel y a veces te pregunto como colectivo. Entonces no te molesta que a veces te pregunte como a ustedes qué les pareció esto como grupo. Yo, la verdad, ¿o prefieres que te pregunte en primera persona? Yo puedo hablar por Fundación Iguales y puedo hablar por mí. Ya, eso me sirve. Pero no y cuando hablo en relación al colectivo voy a responder desde la fundación, ¿no? Y decir, mira, yo he visto como directora ejecutiva de Fundación Iguales esto y esto otro, ¿no? Ya, súper, porque justamente a propósito de todo lo que tú me decías recién, claramente se me parecía la postura de Kast o del ex candidato Kast, que básicamente era como lo contrario. Entonces justamente te quería preguntar como conglomerados y cómo se vivía en esta posibilidad de que saliera un gobierno que justamente antagonizaba con muchas de las cosas que tú ves como un valor natural del convivir. Para mucha gente con mucho miedo de que esto significara un retroceso a nivel de derechos, pero también, yo creo que mucho más, con miedo a que esta personalidad pública, política, creada por José Antonio Kast, acogiera como una suerte de paraguas a discursos de odio de distintas personas, ¿no? A discursos de menoscabo de la diversidad sexual y de género, y que instalara esta cierta impunidad discursiva que se ha dado en el último... forma validarlo. Claro. Es como que en este paraguas todo es posible, ¿no? Y conforme José Antonio Kast, candidato, fue moderándose, nosotros pudimos ver a un tipo que podría haber llegado a la presidencia y no haber tenido nunca un roce con la diversidad sexual y de género, más al mismo tiempo nunca haber hecho nada a favor de la diversidad sexual y de género, que es su caso, ojo, como parte del Congreso y como personaje público político nunca ha hecho nada a favor de la diversidad sexual. Y luego, claro, pasa todo que está toda esta gente que rodea al personaje, entre los cuales está Kaiser, por ejemplo, que es un tipo que vamos a tener que tenerle un ojo encima durante todo el periodo, porque francamente es como que se hubiese criado, no sé, en una burbuja donde el respeto al otro, a la otra persona, es una cuestión que no se le da mucho. Sí, da la impresión que el ex candidato Kast de la primera vuelta, en relación a la segunda, descafeinó muchísimas cosas. Pero en la primera identidad que él muestra como candidato era bastante en el sentido de algo así como: yo respeto las leyes, a mí no me gusta, y si fuera por mí, que volviéramos a lo tradicional y se siguiera encauzando todo esto como siempre ha sido y como debe ser, supongo yo, que venía a continuación. Bueno, entre el primer candidato y el segundo hay un matrimonio igualitario de distancia. Está la ley de matrimonio... Y un ministerio de mujer. Sí, claro, y tuvo que recuperar eso, tuvo dos escándalos con el diputado Kaiser que le pegaron fuertemente. Y aquí la diversidad sexual y de género y las mujeres feministas, que no somos pocas, no sé si todas, pero la mayoría por lo menos, estamos juntas y firmes respecto a ciertas cuestiones que son valores básicos de convivencia, y que yo creo que hicieron que el candidato modificara algunas cuestiones, en particular en relación a matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario suscitó un nivel de alegría, de confianza en la familia y en otras personas, que fue una señal muy potente que va en desmedro directamente de la identidad política del candidato, ¿no? Del ex candidato. Y entonces ahí pasa algo bien interesante, que finalmente estas minorías denostadas históricamente resulta que no son tan minoritarias, porque ya no es Isabel Amor una pura persona en este planeta, ¿no? Sino que es Isabel Amor y su pareja, ¿no? Isabel Amor, su pareja y sus amigos heterosexuales, que son un montón, y sus familias heterosexuales, que son otro montón. Y todas esas personas ya no somos minoría, sino que somos mayoría.
Tenemos que ir a un breve corte comercial, pero a la vuelta me gustaría que me contara un poquitito cuál fue tu rol en toda esta promulgación del matrimonio igualitario. También creo que asististe hasta la moneda, anduviste por ahí celebrando, me imagino, y representando también. Así que quédense unos minutitos y volvemos y seguimos indagando sobre el amor, la aceptación, la armonía y el respeto a que cada uno encuentre su camino en la vida en armonía y respeto. Quédense con nosotros. Agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos a la segunda parte del capítulo de hoy. Estamos hablando sobre el amor, un tema que está un poquitito olvidado, ya que ha ido en malos entendidos históricamente. El amor uno lo tiene que descubrir y cada uno lo descubre de distintas formas. Lo importante es que cada uno, como decía Humberto Maturana, legitime la forma de amar al otro, obviamente hasta cierto punto y hasta ciertos parámetros, porque tampoco la cosa es que nos desbandemos a cualquier cosa. Pero partir con la posibilidad de que a lo menos distinguir que no porque yo ame de una forma, esa sea la medida del mundo. Y así con muchas cosas, no mis preferencias son medidas del mundo, son solo preferencias individuales que pueden ser compartidas por uno o por muchos, pero el respeto es fundamental. Así que estábamos con Isabel conversando cuál fue tu rol en todo esto del matrimonio igualitario, cómo te viviste todo ese proceso. Yo imagino que debe haber sido una cosa, una celebración debe haber devenido de ese momento importante. Ha sido un proceso intensísimo para mí, ha sido un orgullo verdadero haber podido liderar a la fundación en uno que ha sido, yo creo que uno de los proyectos más importantes para iguales. Y ha sido, no sé, ha sido cansador, ha sido emocionante. De repente se sintió como si fuese demasiado peso sobre tus hombros. Nosotros lo que hacemos como fundación es generar documentos que informen sobre el matrimonio igualitario, derecho comparado, cuestiones más bien técnicas y al mismo tiempo darles el insumo respecto a la realidad nacional, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos con este grupo de familias que te mencionaba antes. Y hablando con la gente la verdad es que hablamos con todo el mundo, ¿no? Venimos hablando de matrimonio igualitario hace rato, nos tocó estar en todo el proceso legislativo. Yo soy una suertuda, ¿no? Y una agradecida de mi suerte, porque a mí me toca llegar a la meta, ¿no? Como si esto fuera una posta, pero antes estuvo claro, Pablo Simonetti, estuvo Luis Larraín, que hizo junto a la Universidad de Chile, específicamente la Facultad de Derecho, un anteproyecto de matrimonio igualitario que se lo dimos a todos los poderes del Estado, en particular a la presidenta Bachelet. Luego estuvo Juan Enrique Pi, que es de quien yo puedo decir más he aprendido sobre tramitación. Estuvo Alesia Injo, que finalmente estoy yo
que agarro este testimonio, ¿cachai? ¿Testigo o testimonio? Testigo ¿Testigo? Es la barra que se pasan los deportistas. El testigo finalmente para cruzar la meta junto a todas estas personas y junto a muchas más, ¿no? Porque se nos suman las familias, se nos suman los hijos, los carritos con guagua. Ha sido muy bonito, muy nervioso también, porque tuvimos algunos traspiés, diferencias, se trató de decir que estábamos tratando de hacer una cosa que no, como abrir al vientre subrogado, cuestión que no era parte en ningún caso. Hartas horas de trabajo, harto de lunes a lunes, pero con el orgullo y la satisfacción de un trabajo bien hecho, de que impactamos positivamente a la sociedad chilena dándole derechos igualitarios. Es bien importante eso, ¿no? Porque de repente las personas piensan que con matrimonio igualitario vamos a tener matrimonio y matrimonio igualitario, ¿no? Lo que hace el matrimonio igualitario finalmente es abrir la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo y con eso acceder a una serie de cuestiones como lo es la filiación, que es el vínculo entre padres y madres respecto a sus hijos, y a adopción. Pero eso nosotros no nos metemos nada en adopción, simplemente queda abierto porque un proceso de adopción lo pueden iniciar aquellas personas que sean cónyuges en primer orden, ¿no? Ya al casarte tú pasarías a ser cónyuge y ya está. Se funda la posibilidad de... Claro. ¿Cómo ven ustedes una de las cosas que usualmente se comenta así coloquialmente? Es decir, no, es que para que un niño crezca sano, integrado, tiene que haber un rol paterno masculino y un rol materno femenino. ¿Cómo ven ustedes esa creencia? La verdad es que las habilidades parentales, las habilidades de cuidado, las cosas que necesita un niño, niña o adolescente, que se le provean a nivel emocional, estructural, familiar, económico, etcétera, no dependen de la identidad de género de las personas, y eso está archiestudiado. Pero una manera de comprobar esto es que los niños y niñas, luego adultos que crecen en hogares monoparentales, son ciudadanos en general comunes y corrientes, ni mejores ni peores que el resto, ¿no? Porque esa conformación familiar no tiende a determinarlo. Entonces, pensar que tener un papá y una mamá y que ese sea el modelo es lo más importante para el niño, niña y adolescente. Es igual que pensar que una familia compuesta por una mamá y su abuelo, por ejemplo, no es suficiente, ¿no? La misma comparación noventera, pero traducida al siglo XXI. Tenemos que dejarlo atrás ya. Sí, bueno, personalmente la campaña del ex candidato Kast era como noventera, tenía como unas sensaciones así como del pasado, bien ancladas en alguna etapa particular. Imagínate trabajar en diversidad sexual, en derechos humanos, en esta confianza respecto a que el país puede avanzar, podemos conversar, podemos dialogar y después ver esta campaña del ex candidato Kast y decir, chuta, no, es como que se hubiese borrado del horizonte político todo lo que se ha hecho. Yo soy una mujer de 37 años y no he vivido jamás en un Chile que no esté tratando de recuperar la democracia, fortalecer la democracia, cerrar los procesos de transición, cerrar los procesos de daño a los derechos humanos antiguos o nuevos. Nunca me ha tocado que esto no sea un tema en el que con mucho esfuerzo hemos logrado ir avanzando. Entonces ver esta campaña que era como, bueno, no, a todo eso que ha pasado durante los últimos 30 o 40 años, no. Era de verdad directamente doloroso. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver a los 80? ¿Principio de los 90? Así, era muy curioso el tema como del ex candidato Kast, porque siempre su parte como con mayor brecha era como lo social. El tema del orden, lo tradicional, algunos valores patrios muy particulares que definían ellos como exclusivos, como que los patrios son esto, los otros no son. Eran bastante contraculturales. Eran derechamente cuando dice, oye, pero si la sociedad, el mundo va como para la tendencia, va para allá, como la aceptación, a la apertura. Y esto era como, no, es que es para el otro lado, es reversa. Y era como, no, es que no se puede ir para atrás. Me gusta esta problematización que hace respecto a
a este personaje y como que sea dueño del orden, ¿no? Y de la capacidad de orden. Creo que aquí hay un error profundo de la izquierda chilena, de no ser lo suficientemente enfático respecto al orden, porque lo cierto es que el votante de Kast y el votante de Boric ambos quieren orden, ¿no? A los dos les interesa, pero no es orden y punto, no es orden porque tengo, no sé, tanquetas y las voy a sacar a la calle, ¿no? ¿Cómo tú logras? ¿Cómo se logra el orden de manera que el orden devenga de una paz social? ¿No? Porque, claro, se puede poner orden de otras maneras, evidentemente, pero necesitamos llegar a unos acuerdos. Claro, ¿no? porque por un lado era imponer la paz e imponer el orden e imponer el cese de la violencia, era por un lado. Sí, pues. Y uno, bueno, más social, uno dice, no, pues lo que pasa es que uno que tiene que llegar a algunas comprensiones profundas que generan las posibilidades de acordar un convivir armónico. Entonces una cosa emerge, una paz que emerge en el sentido, y otra cosa es como, mira, este se está desviando, palo, este se está desviando, palo. Sí, yo creo que al Estado le corresponde imponer el cese de la violencia. El Estado de Derecho tiene que ser una cosa que esté ahí primando siempre. Sin embargo, si tu lectura es esa, que vas a llegar y imponer orden, no estás imponiendo paz, y lo que quiere la gente es paz. Lo que queremos como ciudadanos es vivir en paz. Y creo que desde ahí la izquierda tiene un trabajo importante que hacer en relación a su vínculo tanto con las fuerzas de seguridad y orden, con las Fuerzas Armadas también, y con la importancia que tiene tanto el orden como los signos patrios. Creo que hay una cuestión, yo no soy precisamente de derecha ni de centro, soy más bien de izquierda, y la única bandera que yo tengo en mi casa es la bandera chilena, porque me gusta mucho Chile, me gusta su gente, me gusta su comida, me gustan sus costumbres, no todas, hay unas costumbres recientes que no me gustan tanto. Me gusta el campo, yo originalmente vengo de la séptima región, toda mi familia es de ahí, y creo que hay una cuestión como que nos falta respecto a ser republicanos y querer a nuestra patria muchísimo, a nuestra matria muchísimo si se quiere, que tenemos que avanzar en ello, tenemos que avanzar sin duda en eso, porque estamos dando mucho por este país porque queremos a este país. Nadie hace tanta campaña, tanta marcha, tanta discusión, se pelea con las parientes, con los amigos, si no es por amor a algo, ¿no? Y el amor es a esta República de Chile, a un espacio que es bonito y que acoge a los inmigrantes, que es un lugar donde nos tenemos que preocupar de la naturaleza, porque sin naturaleza la verdad es que no hay mucho espacio de negociación ahí, ¿no? Sin agua, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí también tenemos que crecer, ¿no? Como las izquierdas. Sí, me gustó eso que decías de hacer las cosas por amor, porque hay ciertos sectores o los medios, algunos medios que gustan de distorsionar las causas de algunas expresiones extremas de algunas cosas, que se pierde un poco la narrativa, lo mismo que o quieren confundirla o distorsionarla o reemplazarla, como cuando en el 18 de octubre salió mucha gente a manifestar, el 25 creo, a manifestarse. La sensación era de amor, o sea, cuando uno se encontraba con la gente, si uno pudiera darle un tono o una emocionalidad, era de amor, de aceptación, de hermanos, de patria, de república, de todos juntos, toda una épica muy linda, emocional, que se respiraba, se sentía. Y finalmente en la tele quedan los destrozos, la violencia, los saqueos, y finalmente impide que se cuaje la parte linda, épica, inspiracional, que es la que nos conecta a todos. Pues si a nosotros nos conecta más el amor que los no sé, de 3 millones, que hayan 500 siendo desmanes, la mayoría de la gente entiende que eso no corresponde. Pero ¿qué pasa con los otros 4 millones que estaban casi de las manos por un Chile más amoroso al final del día? Sí, yo ahí la verdad es que me cuesta entenderlo. No sé si los medios y la gente que reproduce esta imagen tienen otros motivos, pero para mí es muy evidente que cuando tienes un montón de gente que está con niños, con abuelitos, con pancartas, pidiendo acceso a la salud, acceso a la educación, a la vivienda digna,
que no están haciendo ningún tipo de desmán ni destrozo ni nada. Aquí hay un sentimiento que recoger, ¿no? Ahora, yo no solo estuve en estas protestas pacíficas, sino que yo vivía en la protesta pacífica en ese momento, porque mi casa quedaba ahí. Nos cambiamos porque, claro, somos dos y un perro y ya está creciendo la familia, entonces necesitamos un lugar más grande. Y eso significa que yo vi de primera fuente exactamente todo lo que pasó. Vi cómo quemaron y destrozaron sin sentido. Vi cómo se empobreció un sector precioso, que es el Parque Bustamante, y se trivializó un monumento nacional que honra a los soldados caídos, ¿no? A mí la verdad es que eso me parece altamente condenable. Como también me parece altamente condenable la actuación de Carabineros en muchos casos. Y esto no lo digo como directora ejecutiva de Fundación Iguales, sino como una persona que fue atacada directamente por Carabineros sin ninguna justificación, solo por mala suerte. Me pasó una vez que me llegó en los pies una lacrimógena. Había gente gritándole a Carabineros, por supuesto, pero no estaban alrededor mío. Carabinero con mala puntería me lo tiró a mí, yo estaba yendo a mi casa, iba como vestida con chaquetita después de la pega, con un bolsito, una cartera así, putifrunzi, como que evidentemente no estaba protestando por nada, iba caminando rapidito. Me llegó una vez un chorro del guanaco en esa misma situación, como sola. Me tocó ponerme con los brazos arriba contra una pared mientras un zorrillo me apuntaba directamente. Casi me atropellé un zorrillo una vez, pero es porque no estaba cruzando una cuestión. Todo eso podría haber terminado mucho peor. A mí no me pasó nada porque tengo muy buena suerte. Pero ese tipo de violencia es algo que uno dice, bueno, evidentemente esto se les fue de las manos y las personas que están insumando Carabineros respecto a cómo actuar no están viendo lo que pasa, no están entendiendo bien lo que está pasando. Y desde ahí yo creo que hay que entender que es importante para toda sociedad civilizada tener manifestaciones, amplias manifestaciones, pero que para que este país se pueda gobernar y podamos llegar efectivamente a la paz social necesitamos tener una policía que sea respetada por la ciudadanía, una policía en la cual podamos confiar, una policía que si quiere que vaya con nosotros. Como que de repente le dan a la gente un poquito de poder, un espacio de poder y se sale todo de madres, ¿no? Y esto no lo digo por Carabineros únicamente, sino que también lo digo en relación a los que se sintieron con el poder y la facilidad de ir y destrozar cuestiones que son de uso público, ¿no? Que en ese momento eran el patio de mi casa. Yo, claro, no tenía patio, sigo sin tener patio, para ser franca. Entonces yo paseaba ahí con mi señora y mi perro y después ya no podía, había que estar encerrado, una cuestión muy mala. Muy mal, y creo que tenemos que entender que ambas cosas hay que regularlas. Sí. Se tiene que poder manifestar, pero al mismo tiempo tenemos que tener una policía respetable. Sí, yo creo que eso que tú dices yo comparto plenamente y creo que es lo que un poco uno diría simplistamente o simplonamente que a ciertas facciones de la izquierda le cuesta llegar a un discurso templado de entender que pueden haber excesos de ambos lados, que pueden haber incluso gente enferma en ambos lados, psicópatas en ambos lados, pero que la mayoría de la gente gusta de vivir en paz y en armonía, pero es porque eso es casi biológico. O sea, si nadie puede vivir en un estado de estrés y en guerra permanentemente, o sea, eso es antinatura. Uno puede sostener algunos momentos, algunos ratos, pero uno también a veces, cuando uno se pone de un lado o del otro, uno pierde la mirada del otro bando, porque ciertamente si a ti, no sé, pues a alguien le reventaron el ojo, pedirle empatía hacia la labor de los carabineros se vuelve infinitamente más difícil, y en algunos casos quizá nunca se logre. Pero por otro lado también poder empatizar de que los carabineros también están sometidos a estrés, o que también tienen hijos, una turba de gente que, claro, tú no sabes si van a matar. Pensáis que tenía una hija, que queréis volver a verla, que tu señora te dice no vaya y para qué vaya a irse. Entonces cuando uno se desapasiona un poquitito,
y se templa un poquitito, accede el ser humano en todas sus contradicciones, sus complejidades, y que la mayoría de la gente trata de estar bien, sin nadie, a menos que sea un psicópata. Es un poco también la caricatura un poco del comunista o de la izquierda, de que es como para cierta gente como que su leitmotiv es de destruir al país. Es como si, pero si lo único que ellos están esperando es llegar al poder para destruir a Chile. Entonces, bueno, pero es que ¿cómo tú puedes pensar que alguien o un colectivo pueda tener ese fundamento como su razón política? Bueno, podríamos ver los anarcos, pero siempre son un subconjunto muy pequeño que no da para la generalización tan amplia de las cosas. Yo creo que es bueno en ese ejercicio de tratar de entender, ¿no? Mirar hacia afuera y entender dónde se ubicaría en un contexto internacional la izquierda que hoy llega a la presidencia, ¿no? Y no se encuentra tan en la izquierda. Y menos ahora que se le ha sumado todo el centro, toda la centroizquierda, que en un concierto internacional tampoco es tan izquierda. Ahí donde ya llegamos a la socialdemocracia, ya se consolida el concepto. Sí, yo creo que es importante, bueno, por un lado hablar con gente, escuchar a gente que está en otras posturas, y eso creo que mejora el entendimiento de tu propia postura. Creo que es importante mirar hacia afuera, y creo que Chile está como un poco pasado de cuerda, de rosca con todo lo que ha pasado durante estos últimos 2 años, que francamente es como, mira qué bueno el final de temporada, y después pasa un mes y es como, mira qué bueno el final de temporada, es como que la temporada dura 2 semanas. Y en esas 2 semanas pasa absolutamente de todo. Entonces creo que ya estamos hartos, estamos cansados, queremos vivir el fin de año en paz, ya sabemos más o menos cómo viene la cosa, sabemos que nos toca ponerle el hombro a la vida, ¿no? Como a todo el mundo. Y quizás es un buen momento para tener una presidencia que sea acogedora, ¿no? Sería bonito que a Boric le fuera bien, porque al país le va bien cuando le va bien en la presidencia. Sería bonito avanzar hacia una paz concreta, ¿no? En los lugares donde están pasando cosas. La Araucanía tiene que llegar a algún tipo de consenso. No se puede vivir en ese nivel de miedo y violencia, ¿no? Yo espero que el próximo gobierno se haga cargo de eso. Con energía, ¿no? Con el narco también, es como ya hasta cuándo. Pero bueno, todo eso es para vivir más tranquilos, para vivir mejor, para poder tener hijos y decir, mira, te estamos dejando un mejor país. Creo que Chile está un poco cansado de que todo sea peleagudo, todo sea difícil. Y desde ahí ya está bueno hacer como un corte y nos vemos en marzo, ¿no? Isabel, se nos acabó el tiempo, me encantó tu última reflexión, también da cuenta de que uno cansa, a pesar de que se han logrado muchas cosas, hay algunas cosas que se quedaron abajo, hay algunas cosas que recoger también de la campaña de Kast, pero también sin duda que todos queremos vivir paz. A veces lo entendemos o necesitamos otros aspectos que alguien no valora o no requiere o no tiene, pero al final todo lo que queremos es vivir en paz, en armonía, transitar esta vida que tiene un principio y un final en los mejores términos posibles, con quien la vida nos enseña a amar. Y como que por ahí andamos todos, y como que por ahí es la cosa, o sea, si no es imponer ni pisar a nadie al respecto, ni golpear a nadie. Oye, vivamos en armonía los años que tenemos juntos, estamos viviendo un periodo histórico particular, vamos a morir, todos vamos a morir, esto que sea por nuestros hijos, también por el futuro, una mirada más de humanidad también. Así que me quedo con esa linda reflexión que me causaron tus palabras, no era exactamente quizá lo que estabas diciendo, pero pensemos, solo para cerrarlo, en el matrimonio igualitario mucha gente decía, oye, pero esto no es una prioridad para ti. Para ti no es una prioridad, pero para las personas que quieren reconocer a su hijo y que se encuentran en vulneración, sí es, ¿no? La AFP quizás no es prioridad para mucha gente que tienen asegurado su futuro, pero para otras lo es. Para mí, por ejemplo, yo tengo acceso a la salud, ¿no? Pago extra en un sistema que no debiese ser así según mis derechos fundamentales, pero así es. O sea, yo podría decir, uy, la salud no es para mí tan importante, pero para Chile sí lo es. Yo no tengo hijos, más considero que no podemos vivir en un país que no tenga educación de calidad, gratuita, que no discrimine
estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, porque de lo contrario no vamos a vivir en paz. Entonces, cuando pensemos que algo no es prioridad, preguntémonos prioridad para quién, ¿no? Porque todos tenemos prioridades y todas nuestras prioridades tienen que conjugarse y llegar a buen puerto. Muy bonita reflexión, así que con esa la dejamos en el aire para que la gente la agarre y la reflexione en sus casas. Muchísimas gracias, Isabel, encantado de conversar contigo, muy linda la conversación. Terminamos hablando de otras cosas del amor y la aceptación que a mí me encantan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Quédense con nosotros para el próximo capítulo. Un abrazo para todos.